Hay noches en las que el silencio pesa tanto que puedes sentir cómo se asienta sobre tu pecho, como una losa fría que te recuerda que ya no eres el mismo hombre que una vez fuiste. Esta es una de esas noches. Estoy sentado en lo que antes era mi sillón favorito, pero ahora es solo un mueble más en una casa que ya no se siente mía. La luz tenue del televisor parpadea contra las paredes que durante 40 años guardaron mis recuerdos, mis sueños, mi vida entera junto a Elena. Pero Elena ya no está, y aparentemente, yo tampoco debería estar aquí. Mi nombre es Óscar Godínez, tengo 70 años, y hasta hace 3 días creía que conocía a mi única hija. Creía que Mariana, a pesar de sus defectos, tenía algo de decencia, algo del amor que su madre le enseñó. Me equivoqué. Completamente. Todo cambió durante mi cumpleaños número 70. Una fecha que esperaba celebrar con la tranquilidad de quien ha vivido lo suficiente para saber que los momentos simples son los más valiosos. Había preparado una pequeña reunión, nada ostentoso, solo algunos vecinos, mi compadre Tadeo, y por supuesto, Mariana con su novio Eduardo. Pensé que sería una noche bonita, de esas que te hacen sentir que la vida, a pesar de todo, vale la pena. El aroma del mole que había preparado desde temprano llenaba la casa, mezclándose con el perfume de las flores que Elena solía plantar en el jardín. Cada rincón de esta casa cuenta una historia. La mesa del comedor donde celebramos cada cumpleaños de Mariana, donde ella hacía sus tareas mientras Elena y yo la ayudábamos, donde firmé los papeles del seguro de vida cuando nació mi nieta. Esta casa es más que ladrillo y cemento, es el archivo de mi existencia, el museo de mi familia. Pero al parecer, para Mariana, es solo un bien inmueble. Un activo que puede ser transferido, vendido, regalado. Como si 40 años de hipoteca, de levantarme cada mañana a las 5 para ir a trabajar, de ahorrar cada peso para las mejoras y reparaciones, no significaran nada. Como si los recuerdos que estas paredes guardan fueran solo polvo que se puede barrer. La humillación llegó cuando menos la esperaba. Estábamos brindando, yo había dado un pequeño discurso agradeciendo a todos por acompañarme, cuando Mariana se levantó de su silla. Pensé que iba a decir algo bonito, tal vez recordar algún momento especial que compartimos. En cambio, me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos, ni siquiera cuando era adolescente y nos peleábamos por sus travesuras. Papá, dijo con una voz que cortaba el aire como un cuchillo, necesito que transfieras la casa a Eduardo. Él va a reformar todo para mí, y tú puedes encontrar otro lugar para vivir. Es lo mejor para todos. El mundo se detuvo. Los invitados dejaron de hablar. Tadeo casi se atraganta con su cerveza. La señora Carmen, mi vecina de toda la vida, me miró con una expresión de horror que reflejaba exactamente lo que yo sentía por dentro. Pero yo no podía reaccionar. Era como si hubiera recibido un golpe en el estómago que me dejó sin aire, sin palabras, sin la capacidad de procesar lo que acababa de escuchar. Eduardo, ese hombre que conocía desde hacía apenas 8 meses, sonrió con una suficiencia que me revolvió el estómago. No dijo nada, pero tampoco se opuso. Simplemente se quedó ahí, esperando mi respuesta, como si fuera normal que un extraño llegara a mi casa y reclamara mi patrimonio. Como si fuera normal que mi propia hija me pidiera que me fuera del lugar donde construí mi vida. Es una broma, ¿verdad, mija? Logré susurrar, aunque en el fondo sabía que no lo era. Mariana nunca había sido de las que bromean con cosas serias. Su mirada se endureció aún más, y negó con la cabeza. No, papá. Es en serio. Eduardo y yo ya lo hemos hablado. Esta casa es demasiado grande para ti solo, y nosotros podemos darle un mejor uso. ¿Un mejor uso? A la casa donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde Elena y yo la cuidamos cuando tuvo neumonía a los 5 años. A la casa donde celebramos sus 15 años, donde lloró cuando terminó con su primer novio, donde le dimos la bienvenida cuando regresó de la universidad. ¿Esa casa necesitaba un mejor uso? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se levantaron, claramente incómodos con la situación. Tadeo se acercó a mí y puso una mano en mi hombro, pero yo seguía paralizado, tratando de entender cómo había llegado a este momento. Como la niña que solía sentarse en mis piernas para que le leyera cuentos antes de dormir, se había convertido en esta mujer que me miraba como si fuera un obstáculo en su camino. Piénsalo, papá, agregó Mariana, como si me estuviera haciendo un favor. Puedes conseguir un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. Será mejor para ti, te lo prometo. Promesas. ¿Cuántas promesas había escuchado de ella a lo largo de los años? Promesas de visitarme más seguido después de que Elena murió.
Promesas de llamarme al menos una vez por semana. Promesas de incluirme en sus planes, de no dejarme solo en los días festivos. Promesas que se desvanecieron como el humo, dejándome con la amarga certeza de que para ella, yo era más una obligación que un padre. La fiesta terminó en silencio. Los invitados se fueron uno por uno, algunos disculpándose en voz baja, otros simplemente evitando mi mirada. Tadeo fue el último en irse, pero antes me susurró al oído: esto no está bien, Oscar. Esto no está nada bien. Mariana y Eduardo se quedaron un rato más, hablando sobre reformas y cambios, como si yo no estuviera presente, como si mi opinión no importara. Cuando finalmente se fueron, me quedé solo en medio de los restos de lo que debería haber sido una celebración. Platos sucios, vasos a medio terminar, servilletas arrugadas. Todo parecía simbolizar perfectamente el desastre en el que se había convertido mi vida. Me senté en mi sillón, el mismo donde Elena y yo solíamos ver nuestras telenovelas favoritas, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No lloré por la casa. Lloré por la hija que creí conocer y que aparentemente nunca existió. Lloré por Elena, que se habría horrorizado de ver en que se había convertido nuestra pequeña. Lloré por mí mismo, por haber sido tan ingenuo como para creer que el amor de un padre siempre es correspondido por sus hijos. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó una sensación de vacío y una pregunta que me atormentaba: ¿cómo había llegado a esto? Ahora, 3 días después, sigo sentado en este mismo sillón, pero ya no soy el mismo hombre que se dejó humillar frente a sus invitados. Algo cambió en mí esa noche. Algo se endureció, se afiló, se volvió peligroso. Mariana cree que me conoce, que sabe exactamente cómo manipularme, cómo hacerme sentir culpable hasta que ceda a sus caprichos. Pero se equivoca. Ella no sabe que su padre, antes de convertirse en el hombre tranquilo que enviudó hace 5 años, era alguien que sabía pelear por lo suyo. Alguien que construyó un negocio desde cero, que enfrentó a banqueros deshonestos, que supo navegar en aguas turbulentas mucho antes de que ella naciera. Mariana solo conoce al viejo cariñoso que la consintió demasiado, que le dio todo lo que pidió, que nunca le puso límites firmes. Pero ese hombre murió esa noche, junto con mi cumpleaños número 70. El hombre que renace ahora es diferente. Más frío, más calculador, más dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su dignidad. Mariana quiere mi casa. Muy bien. Pero va a descubrir que quitarle algo a Óscar Godínez no es tan fácil como lo imaginaba. Mañana comenzará una nueva etapa. Una etapa donde las reglas del juego van a cambiar completamente. Una etapa donde yo voy a recuperar el control de mi vida, cueste lo que cueste. Porque si algo me enseñó Elena antes de morir, es que uno nunca debe permitir que lo traten como si no valiera nada. Y yo valgo mucho más de lo que mi propia hija cree. El reloj marca las 2 de la madrugada. Afuera, la lluvia comienza a caer suavemente sobre el jardín que Elena cuidaba con tanto amor. Pero por primera vez en días, no me siento triste. Me siento decidido. Peligrosamente decidido. Al día siguiente, Mariana llegó temprano. Demasiado temprano para alguien que normalmente no se levanta antes de las 10. Traía consigo una energía diferente, una determinación que me resultó familiar porque era la misma que yo tenía cuando era joven y perseguía mis objetivos. La diferencia es que yo nunca pisoteé a mi familia para conseguir lo que quería. Buenos días, papá, dijo mientras entraba sin tocar, como si ya fuera la dueña del lugar. Eduardo venía detrás de ella, cargando una carpeta que parecía importante y una cinta métrica. Mi estómago se tensó. Esto no era una visita social. ¿Qué hacen aquí tan temprano?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me habían dado menos de 12 horas para procesar la bomba que me habían lanzado la noche anterior, y ya estaban aquí, listos para continuar con su plan. Necesitamos medir algunas cosas, respondió Eduardo, hablándome por primera vez directamente. Su voz tenía un tono condescendiente que me erizó la piel. Para ver qué reformas son necesarias y cuánto va a costar todo. Reformas. Como si esta casa, que he mantenido en perfecto estado durante décadas, necesitara ser arreglada por un hombre que probablemente nunca había cambiado ni una bombilla en su vida. Observé cómo Eduardo comenzó a caminar por mi sala, midiendo las ventanas, tomando notas en un cuaderno, actuando como si fuera un arquitecto profesional evaluando su próximo proyecto. ¿Y tú qué opinas de todo esto?, le pregunté a Mariana, esperando que tal vez, con la luz del día, hubiera reconsiderado su posición. Pero ella solo me miró con esa misma frialdad de la noche anterior. Papá, ya te lo expliqué ayer. Es lo mejor para todos. Tú estarás más cómodo en un lugar más pequeño,
y nosotros podemos hacer algo útil con esta casa. Algo útil. Como si los 40 años que Elena y yo habíamos vivido aquí no hubieran sido útiles. Como si las navidades, los cumpleaños, las cenas familiares, las noches en vela cuando Mariana tenía fiebre, no fueran lo suficientemente útiles para justificar mi presencia aquí. Eduardo se detuvo frente a la pared donde colgaba el retrato de bodas de Elena y mío. Era una fotografía en blanco y negro, tomada por el mejor fotógrafo que pudimos pagar en aquella época. Elena se veía hermosa con su vestido sencillo pero elegante, y yo lucía orgulloso con mi traje alquilado. Esa foto había estado en esa pared durante más de 40 años. Esta pared necesita ser derribada, dijo Eduardo, señalando exactamente donde estaba colgado nuestro retrato. Abrirá el espacio y dará más luz natural. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo querían quitarme mi casa, sino que querían destruir físicamente los lugares donde mis recuerdos más preciados vivían. La pared donde Elena y yo habíamos marcado la altura de Mariana cada año en su cumpleaños, donde habíamos colgado sus dibujos del colegio, donde estaba la pequeña abolladura que hicimos cuando movimos el refrigerador nuevo. No van a tocar esa pared, dije con más firmeza de la que había mostrado desde que comenzó toda esta pesadilla. Eduardo me miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que yo todavía estaba presente. Papá, no seas difícil, intervino Mariana. Es solo una pared. Puedes llevarte la foto a tu nuevo apartamento. Mi nuevo apartamento. Hablaba de él como si ya fuera un hecho consumado, como si yo hubiera firmado los papeles y empacado mis cosas. Como si mi opinión fuera solo un obstáculo menor en su gran plan de renovación. Yo no me voy a ningún lado, declaré, sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de mi voz. Esta es mi casa, pagada con mi trabajo, con mi esfuerzo. Aquí nació tu hija, aquí se crió tu madre, aquí está toda mi vida. Eduardo intercambió una mirada con Mariana, una de esas miradas que los cómplices comparten cuando saben algo que los demás no saben. Esa mirada me puso en alerta. Había algo más en todo esto, algo que no me estaban diciendo. Papá, dijo Mariana con un tono que intentaba ser paciente pero que sonaba más bien como si estuviera hablando con un niño testarudo, ya lo hemos decidido. Eduardo ya habló con un abogado. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. ¿Por las malas? ¿Mi propia hija me estaba amenazando? Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero logré mantener la calma. Elena siempre me decía que la ira nubla el juicio, y necesitaba pensar con claridad. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque temía la respuesta. Eduardo cerró su cuaderno y me miró directamente. Significa que podemos iniciar un proceso legal para declararte incapaz de cuidar de ti mismo. Un hombre de tu edad, viviendo solo en una casa tan grande, sin familiares cerca que puedan supervisar tu bienestar. Hay precedentes legales. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Incapaz. Querían declararme incapaz. A mí, que había dirigido mi propio negocio hasta los 65 años, que había criado a una hija prácticamente solo después de que Elena se enfermó, que había manejado todas las finanzas familiares, todos los seguros, todos los trámites legales. Querían declararme incapaz para poder tomar control de mis bienes legalmente. No pueden hacer eso, murmuré, pero incluso mientras lo decía, sabía que probablemente sí podían. Había escuchado historias similares, familias que despojaban a sus ancianos de sus propiedades usando el sistema legal. Nunca pensé que me pasaría a mí. Podemos y lo haremos si es necesario, confirmó Eduardo. Pero preferimos hacer esto de manera amistosa. Tú transfieres la casa voluntariamente, nosotros te ayudamos a encontrar un lugar adecuado para vivir, y todos contentos. Todos contentos. Excepto yo, por supuesto. Pero mi felicidad aparentemente no era parte de la ecuación. Mariana se acercó a la repisa donde Elena guardaba sus libros de cocina favoritos. Comenzó a revisarlos, separando algunos como si fuera a llevárselos. Estos libros están muy viejos, papá. La mayoría de las recetas ya ni se usan. Será mejor donarlos. No toques esas cosas, le dije, pero mi voz sonó más suplicante que autoritaria. Esos libros tenían las anotaciones de Elena, sus secretos culinarios, sus recetas modificadas a mano. Eran como su diario personal, lleno de manchas de aceite y notas al margen. Papá, tenemos que ser prácticos. No puedes llevarte todo a un apartamento pequeño. Hay que hacer una selección. Una selección. Como si mi vida fuera un inventario que necesitara ser optimizado. Como si 40 años de recuerdos pudieran ser clasificados en útiles e inútiles,
en necesarios y prescindibles. Eduardo había regresado a medir, esta vez en el comedor. Se detuvo frente al aparador donde Elena guardaba la vajilla buena, la que solo usábamos en ocasiones especiales. Esto también debe irse, dijo, señalando los platos de porcelana que habían pertenecido a la madre de Elena. Ocupa demasiado espacio. Esos platos son una herencia familiar, protesté. Tienen más de 100 años. Entonces es hora de que descansen, respondió Eduardo con una sonrisa que me pareció cruel. Nadie usa vajilla formal hoy en día. Es más práctico tener algo moderno, algo que se pueda meter en el lavavajillas. Práctico. Todo tenía que ser práctico. Los recuerdos no eran prácticos. Los sentimientos no eran prácticos. La historia familiar no era práctica. Solo importaba la funcionalidad, la eficiencia, la modernidad. Mariana había pasado al estudio, donde yo guardaba mis libros y documentos importantes. La vi revisar los álbumes de fotos, las cajas llenas de cartas que Elena y yo nos habíamos escrito cuando éramos novios, los diplomas y certificados de mis años de trabajo. Esto es mucho papel viejo, comentó, como si estuviera hablando de basura. Podríamos escanear algunas fotos importantes y deshacernos del resto. Escanear. Convertir toda una vida en archivos digitales, eliminar el peso físico de los recuerdos, la textura del papel, el olor a tiempo que tienen las cosas que han sido amadas durante décadas. Reducir 40 años de matrimonio a unos cuantos megabytes en una memoria USB. No van a tocar nada de eso, dije, pero incluso yo podía escuchar la desesperación en mi voz. Sabía que estaba perdiendo esta batalla, que ellos tenían el control y yo solo podía protestar inútilmente. Papá, tienes que ser razonable, insistió Mariana. No puedes aferrarte al pasado para siempre. Mamá ya no está aquí, y tú necesitas seguir adelante. Seguir adelante. Como si olvidar fuera lo mismo que sanar. Como si descartar los recuerdos fuera la clave para la felicidad. Como si Elena fuera solo una etapa de mi vida que necesitaba ser superada, no el amor de mi vida que merecía ser honrado y recordado. Eduardo terminó de medir y cerró su cuaderno con un golpe seco. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos por hoy, anunció. Volveremos mañana con el contratista para que haga una evaluación más detallada. Mañana. Volverían mañana, y probablemente al día siguiente, y al otro, hasta que mi casa dejara de ser mía por completo. Hasta que cada rincón fuera medido, evaluado, modificado según sus planes. Hasta que no quedara nada del hogar que Elena y yo habíamos construido juntos. Se fueron como habían llegado, sin pedir permiso, sin considerar mis sentimientos, sin reconocer que estaban destrozando mi mundo pieza por pieza. Mariana me dio un beso en la mejilla antes de irse, como si fuera una visita familiar normal, como si no acabara de amenazarme con declararme incapaz. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé solo en medio de mi casa, que de repente se sentía diferente. Contaminada. Invadida. Ya no era mi refugio, era territorio ocupado por enemigos que hablaban mi idioma y compartían mi sangre, pero que no tenían ni una pizca de respeto por lo que yo había construido. Me senté en mi sillón y traté de procesar lo que había pasado. Las amenazas legales, la invasión de mi privacidad, la casual crueldad con la que habían hablado de deshacerse de las cosas que más amaba. Era como si hubiera despertado en una pesadilla donde mi propia familia se había convertido en mis enemigos. Pero mientras el shock inicial comenzaba a disiparse, algo más comenzó a crecer en mi interior. No era solo tristeza o desesperación. Era algo más frío, más calculado. Era la misma determinación que había sentido cuando era joven y tenía que pelear por cada oportunidad, por cada peso, por cada pequeño triunfo en un mundo que no regalaba nada. Mariana y Eduardo creían que me conocían. Creían que era solo un viejo sentimental que se aferraría a sus recuerdos mientras ellos tomaban control de todo. Pero se equivocaban. Yo había sobrevivido a crisis económicas, había construido un negocio exitoso desde cero, había criado a una hija prácticamente solo cuando Elena se enfermó. No era el hombre débil que ellos creían ver. Era hora de recordarles quién era realmente Óscar Godínez. Era hora de que aprendieran que declarar la guerra a alguien como yo era un error que iban a lamentar profundamente. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de humillaciones pequeñas pero constantes. Mariana llegaba cada mañana con Eduardo, a veces acompañados de diferentes personas, un contratista, un decorador, incluso un tasador que evaluó mi casa como si fuera un objeto en una subasta. Dejé de ser el dueño de mi propia casa para convertirme en un inquilino no deseado. Eduardo movía mis muebles sin preguntar, necesitaba acceso completo para sus mediciones.
Mariana reorganizaba mis cosas, para que sea más eficiente mientras estés aquí. Mis objetos personales comenzaron a desaparecer gradualmente. Papá, encontré esto en el garaje, dijo Mariana una mañana, cargando la caja donde guardaba las herramientas de Elena para su jardín. Son solo herramientas viejas y oxidadas. Las voy a donar. Esas herramientas habían estado en las manos de Elena cada fin de semana durante 20 años. Conocía cada una de sus rayones, cada mancha de tierra que se había pegado a ellas. Pero para Mariana eran solo chatarra inútil. Esas herramientas las usaba tu madre, protesté débilmente. Papá, mamá ya no está. Y tú no haces jardinería. Es tiempo de dejar ir algunas cosas. Dejar ir. Se había convertido en su frase favorita. Dejar ir los recuerdos, dejar ir los objetos, dejar ir la casa, dejar ir mi autonomía. Como si la vida fuera solo una serie de cosas que había que soltar hasta quedarse con las manos vacías. Eduardo había establecido su propia rutina en mi casa. Llegaba temprano, se servía café de mi cafetera, usaba mi teléfono para llamar a sus proveedores, se sentaba en mi sillón a revisar presupuestos. Cuando yo intentaba usar mi propio teléfono, él me decía que esperara, que estaba coordinando trabajos importantes. Disculpe, don Oscar, me dijo una mañana, como si fuera un mesero dirigiéndose a un cliente molesto, ¿podría hacer menos ruido? Estoy en una llamada importante con el arquitecto. Hacer menos ruido. En mi propia casa. Por caminar por mi propio corredor, por abrir las puertas de mis propios armarios, por existir en el espacio que había sido mío durante 40 años. Comencé a caminar en calcetines para no molestar con mis pasos. Dejé de usar la radio que siempre escuchaba durante el desayuno porque distraía a Eduardo de sus llamadas. Comencé a cocinar solo cuando ellos no estaban, porque mi presencia en la cocina interrumpía el flujo de trabajo. La invasión se volvió total cuando Eduardo trajo a un cerrajero. Necesitamos cambiar las cerraduras, explicó Mariana, por seguridad durante las renovaciones. Habrá muchos trabajadores entrando y saliendo. ¿Y yo cómo voy a entrar a mi propia casa?, pregunté, aunque sabía que la pregunta sonaba patética. Te daremos una copia de la llave, por supuesto, respondió Eduardo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Pero necesitarás coordinar con nosotros antes de venir, para no interferir con los trabajos. Coordinar. Para entrar a mi propia casa, ahora tenía que pedir permiso y coordinar horarios. Me habían convertido en un visitante que necesitaba cita previa para acceder a su propio hogar. Una tarde, mientras Eduardo hablaba por teléfono en mi estudio, decidí sentarme en el jardín trasero. Era el único lugar donde todavía podía tener algo de paz. Pero incluso ahí, la invasión me siguió. Papá, dijo Mariana, saliendo por la puerta trasera, tenemos que hablar sobre este jardín. Está muy descuidado. Eduardo dice que sería mejor poner césped sintético, más fácil de mantener. Miré las plantas que Elena había cultivado con tanto amor. Sus rosas, aunque ya no estaban en su mejor momento, todavía florecían cada primavera. Sus hierbas aromáticas, que yo seguía usando para cocinar, crecían silvestres pero hermosas. El pequeño naranjo que plantamos cuando Mariana nació, y que ahora daba frutos cada año. Tu madre plantó cada una de estas plantas, dije, tocando suavemente una de las rosas. Lo sé, papá, pero las plantas requieren cuidado, y tú ya no puedes mantenerlas como antes. El césped sintético es práctico, no necesita agua, no necesita poda. Práctico. Otra vez esa palabra. Mi vida entera estaba siendo reducida a lo práctico, a lo eficiente, a lo conveniente. Los sentimientos no eran prácticos. Los recuerdos no eran eficientes. El amor no era conveniente. Esa noche, cuando finalmente se fueron, me quedé solo en una casa que ya no reconocía. Mis libros habían sido reorganizados en cajas temporales. Mi ropa había sido clasificada entre lo que todavía servía y lo que ya era hora de reemplazar. Mis documentos importantes habían sido digitalizados y guardados en una carpeta que Eduardo controlaba. Me senté en mi sillón, pero incluso eso se había vuelto incómodo. Eduardo había movido su posición para optimizar el espacio y ahora no podía ver el jardín desde mi lugar favorito. La casa se sentía extraña, como si hubiera entrado a la casa de un desconocido que casualmente tenía algunos de mis objetos. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente viejo. No por mi edad, sino por la forma en que me trataban. Como si mis opiniones no importaran, como si mi experiencia no valiera nada, como si fuera un estorbo que había que tolerar hasta encontrar una solución definitiva. Mariana había logrado lo que quería,
hacerme sentir inútil, prescindible, como una molestia que había que gestionar. Cada día era una nueva humillación, una nueva demostración de que ya no tenía control sobre nada en mi vida. Pero mientras estaba ahí sentado, en la penumbra de mi propia casa que ya no se sentía mía, algo comenzó a cambiar en mi interior. La tristeza comenzó a transformarse en algo más peligroso. En determinación. En una frialdad calculada que no había sentido desde mis días de hombre de negocios. Mariana creía que me había derrotado, que me había reducido a un viejo confundido y manipulable. Pero se equivocaba. Yo había construido un imperio desde cero, había navegado en aguas mucho más turbulentas que estas. Y estaba comenzando a recordar cómo se hace la guerra cuando los enemigos viven bajo tu mismo techo. La batalla había comenzado, pero ellos no sabían que yo también estaba jugando. Todavía no. El descubrimiento llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más dolorosas. Era jueves por la tarde, y Eduardo había dejado su teléfono en la mesa del comedor mientras hablaba con el contratista en el jardín. El dispositivo vibró con un mensaje, y la pantalla se iluminó automáticamente. No era mi intención leer, pero las primeras palabras aparecieron claramente: el viejo está más dócil de lo que esperábamos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré hacia el jardín para asegurarme de que Eduardo siguiera ocupado, y con manos temblorosas, tomé el teléfono. El mensaje era de un número guardado como Abogado Martínez. El viejo está más dócil de lo que esperábamos. Mariana dice que ya no protesta tanto. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar los papeles de incapacidad? Queremos moverlo al asilo antes de fin de mes. La casa ya tiene 2 ofertas interesadas. El mundo se detuvo. Asilo. Ya tenían ofertas por mi casa. Todo estaba planificado, coordinado, decidido. Yo no era solo un obstáculo en sus planes, era una pieza que ya habían decidido mover del tablero. Con dedos torpes por la adrenalina, deslicé la pantalla para ver más mensajes. La conversación revelaba una realidad que me golpeó como un martillo en el pecho. Mariana, el psicólogo que recomendaste ya tiene fecha disponible. Dice que con la edad y la reciente pérdida de su esposa, será fácil demostrar deterioro cognitivo. Abogado, perfecto. Una vez que tengamos el certificado, el proceso será rápido. El geriátrico de la zona norte tiene disponibilidad y acepta casos de tutela judicial. Eduardo, ¿y si se resiste? Abogado, a esa edad, con las pruebas adecuadas, la ley está de nuestro lado. Además, ya establecimos el patrón de comportamiento errático con los vecinos. Patrón de comportamiento errático. ¿De qué hablaban? Yo no había mostrado ningún comportamiento errático. Pero entonces recordé, la semana pasada, cuando la señora Carmen me había preguntado si estaba bien porque me veía confundido últimamente. Las miradas extrañas del carnicero cuando fui a comprar. El comentario del farmacéutico sobre cómo los adultos mayores a veces olvidan sus medicinas. Habían estado sembrando dudas sobre mi capacidad mental. Sutilmente, sistemáticamente, habían estado construyendo una narrativa de deterioro cognitivo ante los ojos de las personas que me conocían. Y yo, ingenuo como un niño, no me había dado cuenta. Eduardo, ¿qué hay de los documentos? El testamento y esas cosas. Mariana, ya revisé todo. La casa está a nombre de papá, pero una vez que sea declarado incapaz, yo tendré la tutela legal. Podré vender todo y administrar los recursos, para su bienestar, punto. Abogado, excelente. Con el valor actual de la propiedad, después de los gastos del geriátrico, les quedará una suma considerable. Una suma considerable. Estaban calculando cuánto dinero les quedaría después de encerrarme en un asilo y vender mi casa. Como si fuera ganado que se vende para el matadero, y ellos estuvieran calculando el precio por kilo. Escuché pasos acercándose. Rápidamente, volví a dejar el teléfono en la mesa y me alejé, fingiendo que revisaba el correo. Eduardo entró, tomó su teléfono sin sospechar nada, y continuó con sus actividades como si no acabara de planear mi destino. Mariana llegó una hora después, con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como la máscara que había estado usando todo este tiempo. ¿Cómo estás, papá? Te ves un poco pálido. Estoy bien, mentí, aunque por dentro me desmoronaba. Cada palabra que salía de su boca ahora la escuchaba con nuevos oídos. Cada gesto de preocupación fingida me resultaba grotesco. He estado pensando, continuó, sentándose a mi lado con esa cercanía calculada que había perfeccionado, tal vez deberíamos acelerar el proceso de encontrarte un lugar adecuado. Eduardo habló con un lugar muy bonito,
con jardines y actividades para personas de tu edad. Actividades para personas de mi edad. Como si fuera un niño que necesitaba entretenimiento supervisado. Como si mi vida se hubiera reducido a manualidades y bingo bajo la supervisión de enfermeras. No tengo prisa, respondí, tratando de mantener la voz estable. Estoy cómodo aquí. Papá, pero no es saludable que estés tan aislado. En esos lugares tienes compañía, cuidado médico las 24 horas, comida preparada. No tienes que preocuparte por nada. No tienes que preocuparte por nada. Traducción, no tienes que tomar ninguna decisión, no tienes que controlar nada de tu vida, no tienes que existir como ser humano autónomo. Solo déjate llevar hasta que mueras en silencio. ¿Ya visitaste ese lugar?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Bueno, sí, Eduardo y yo fuimos a verlo el martes pasado. Es muy lindo, papá. Tienen una sala de televisión común, y los cuartos son pequeños pero acogedores. El martes pasado, mientras yo creía que habían ido a ver muebles para las renovaciones, en realidad habían ido a inspeccionar mi futura prisión. Habían caminado por los pasillos, habían visto los cuartos pequeños, habían hablado con el personal sobre mi caso. ¿Y cuándo planean que me mude?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con lo directa que sonó la pregunta. Mariana pareció sorprendida por un momento, como si no esperara que fuera tan directo. Bueno, no hay prisa, pero, tal vez en unas semanas. Para que puedas adaptarte antes de que comiencen las renovaciones fuertes. Unas semanas. Tenía unas semanas antes de que ejecutaran su plan completamente. Unas semanas antes de que me declararan incapaz, me encerraran en un geriátrico y vendieran todo lo que Elena y yo habíamos construido juntos. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde, procesando todo lo que había descubierto. No era solo que quisieran mi casa. Era que habían planificado borrarme de la existencia de manera sistemática e ilegal. Me convertirían en un incompetente mental, me encerrarían donde no pudiera molestar, y se quedarían con todo mi patrimonio. La rabia que sentí era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la ira ciega de un momento de frustración. Era algo frío, calculado, peligroso. Era la ira de un hombre que ha sido traicionado por las personas en las que más confiaba, y que acaba de descubrir hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Pero junto con la rabia, llegó algo más, claridad. Por primera vez en semanas, sabía exactamente qué estaba pasando y qué tenía que hacer. Ya no era un viejo confundido siendo manipulado por su familia. Era un hombre que había descubierto los planes de sus enemigos, y que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Me levanté de mi sillón y caminé hasta el estudio. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos más importantes, escrituras de la casa, testamento, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Todo estaba ahí, todo seguía siendo legalmente mío. Todavía no me habían declarado incapaz. Todavía tenía poder sobre mis propios bienes. Miré mi reflejo en la ventana oscura del estudio. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el abuelo dolido y confundido de hace unas horas. Era alguien más frío, más determinado. Alguien que acababa de declarar la guerra. Mariana y Eduardo creían que me conocían, que podían manipularme como a un títere. Pero acababan de despertar a un hombre que había pasado 40 años construyendo un patrimonio desde cero, navegando crisis económicas, enfrentando competidores despiadados. Un hombre que sabía pelear cuando las cosas se ponían difíciles. Tomé mi teléfono y busqué un número que no había marcado en años. Tadeo, mi viejo amigo, mi compadre, el único que había mostrado indignación genuina ante el comportamiento de Mariana. Si iba a hacer esto, necesitaba aliados. Y necesitaba actuar rápido. El teléfono sonó 3 veces antes de que Tadeo contestara, con voz somnolienta. «¿Óscar? ¿Estás bien? Son las 2 de la madrugada». «Tadeo», dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en semanas, «necesito tu ayuda. Y necesito que nadie se entere de que hablamos». «¿Qué pasa, compadre?» «Mi hija quiere internarme en un asilo y vender mi casa. Ya tienen todo planificado. Pero van a descubrir que subestimaron gravemente a su viejo padre». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego escuché la voz de Tadeo, completamente despierta ahora. «Dime qué necesitas». Era hora de recordarles a todos quién era realmente Óscar Godínez. Era hora de que aprendieran que declarar la guerra a alguien como yo era un error que iban a lamentar el resto de sus vidas. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera sabían que ahora yo también estaba jugando. Yo necesitaba actuar. Y rápido. Tadeo llegó al día siguiente temprano,
antes de que Mariana y Eduardo aparecieran. Lo había citado a las 6 de la mañana, cuando las calles estaban vacías y nadie podría vernos. Necesitaba que esta reunión fuera completamente secreta. Compadre, dijo Tadeo mientras tomaba el café que le había preparado, esto que me contaste anoche, ¿estás completamente seguro? Le mostré las capturas de pantalla que había logrado tomar del teléfono de Eduardo antes de que se diera cuenta. Los mensajes eran claros, brutales en su honestidad. Tadeo leyó en silencio, y vi cómo su expresión se endurecía con cada línea. «Hijos de perra», murmuró cuando terminó. «Perdóname la expresión, Oscar, pero esto es monstruoso. ¿Cómo puede una hija hacerle esto a su propio padre?» «Porque cree que soy un viejo tonto que va a dejarse llevar mansamente», respondí. «Pero se equivoca. Necesito tu ayuda, Tadeo. Tienes contactos que yo ya no tengo». Tadeo había sido corredor de bienes raíces durante 30 años antes de jubilarse. Conocía a abogados, tasadores, compradores serios. Más importante aún, conocía cómo funcionaba el sistema por dentro. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Quiero vender la casa antes de que ellos puedan hacer algo legal contra mí. Una vez que tengan el certificado de incapacidad, será demasiado tarde. Pero si vendo mientras todavía soy legalmente competente, no podrán detenerme». Tadeo asintió lentamente. «Es arriesgado, pero posible. ¿Tienes algún lugar a donde ir?». «Hay algo que nunca le conté a Mariana. Mi hermano Roberto me dejó una pequeña finca en las afueras cuando murió el año pasado. Está en mi nombre, pero ella no lo sabe porque manejé toda la herencia a través de un abogado diferente». Era cierto. Roberto había muerto de un infarto hace 14 meses, y me había dejado su pequeña propiedad rural. Nunca se lo mencioné a Mariana porque estaba pasando por el dolor de perder a Elena, y no quería lidiar con más preguntas sobre herencias y testamentos. «¿La finca está en condiciones habitables?», preguntó Tadeo. Roberto la mantenía bien. «Tiene casa, electricidad, agua. No es lujosa, pero es suficiente para un hombre solo». Tadeo se quedó pensativo por un momento. «Necesitamos mover esto rápido y en absoluto secreto. Conozco a un tasador que puede venir hoy mismo si le pago extra. Y tengo 3 clientes que han estado buscando propiedades en esta zona». «¿Tan rápido?». «Oscar, el mercado inmobiliario está muy activo ahora. Una casa como la tuya, en esta ubicación, se vende en días si el precio es correcto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vender un poco por debajo del valor de mercado para garantizar una venta rápida?». No me importaba el dinero. Lo que me importaba era ejecutar mi plan antes de que Mariana y Eduardo pudieran ejecutar el suyo. «Hazlo. Pero todo tiene que ser confidencial hasta que firmemos». «Entendido. ¿Y el abogado para los papeles?». «Ahí es donde necesito tu ayuda. Mi abogado conoce a Mariana, y no quiero que se filtre información». Tadeo sonrió por primera vez desde que había llegado. «Conozco a alguien perfecto. Carmen Herrera. Especialista en derecho familiar y sucesiones. Es dura como una roca y discreta como una tumba. Coordinamos todo como si fuéramos espías planeando una operación encubierta. Tadeo se haría cargo del aspecto inmobiliario, tasación, búsqueda de compradores, coordinación de visitas cuando Mariana y Eduardo no estuvieran. Yo me encargaría de reunir todos mis documentos legales y preparar la mudanza sin que nadie sospechara. Una cosa más, dije antes de que Tadeo se fuera. Quiero que mi testamento sea modificado. Completamente. ¿Quieres desheredar a Mariana? Quiero que cada peso que tengo vaya a fundaciones benéficas. Mariana ya demostró que ve mi patrimonio como suyo. Pues que se olvide de esa idea para siempre». Tadeo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Oscar, ¿estás seguro de esto? Una vez que hagas estos cambios, no hay vuelta atrás. Mi hija murió para mí el día que planeo internarme en un asilo para robar mi casa. La mujer que vive en su cuerpo es una extraña que solo ve a su padre como un obstáculo». Después de que Tadeo se fue, comencé mi propia preparación silenciosa. Saqué todos mis documentos importantes y los escondí en una maleta vieja en el sótano. Comencé a empacar discretamente las cosas que realmente me importaban, las fotos de Elena, algunos libros especiales, la vajilla de porcelana que había pertenecido a la familia de Elena. Cuando Mariana y Eduardo llegaron esa tarde, yo estaba sentado tranquilamente en mi sillón, leyendo el periódico como cualquier día normal. Pero por dentro, mi corazón latía con la emoción de quien sabe que está ejecutando el primer movimiento de una partida de ajedrez que el oponente no sabe que ha comenzado.
Papá, te ves mejor hoy, comentó Mariana. Más relajado. Sí, respondí con sinceridad. He estado pensando en lo que dijiste sobre el cambio. Tal vez tengas razón. Eduardo y Mariana intercambiaron una mirada de satisfacción. Creían que finalmente me había rendido, que había aceptado mi destino. No tenían idea de que lo que habían interpretado como resignación era en realidad la calma que viene antes de la tormenta. Me alegra escuchar eso, papá, dijo Mariana, sentándose a mi lado. Sabía que entenderías que esto es lo mejor para ti. Sí, repetí, creo que va a ser exactamente lo que todos merecemos. La ironía de mis palabras se perdió completamente en ellos. Pero yo sabía que pronto, muy pronto, entenderían exactamente lo que había querido decir. Todos íbamos a recibir exactamente lo que merecíamos. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Carmen Herrera. Su voz era firme y profesional, exactamente lo que necesitaba. Señor Godínez, Tadeo me explicó la situación general. ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Mañana es demasiado pronto? Para un caso como este, mañana es perfecto. Voy a necesitar que traiga todos sus documentos legales actuales. Los tengo listos. Excelente. Y señor Godínez, quiero que sepa que lo que su familia está intentando hacer no solo es moralmente reprobable, sino que puede ser legalmente cuestionable. Vamos a asegurarnos de que sus derechos estén completamente protegidos. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. El plan estaba en marcha. Mariana y Eduardo creían que tenían todo bajo control, pero estaban a punto de descubrir que habían elegido al oponente equivocado. La guerra había comenzado oficialmente, pero ellos todavía no sabían que estaban en el campo de batalla. Los siguientes días fueron una danza peligrosa entre la normalidad fingida y la actividad frenética. Mientras Mariana y Eduardo continuaban con sus planes de renovación, yo ejecutaba mi contraataque con la precisión de un relojero suizo. Carmen Herrera resultó ser exactamente lo que necesitaba, una mujer de 60 años con ojos de acero y una mente legal afilada como navaja. Nos reunimos en su oficina mientras Mariana creía que yo había ido al médico para un chequeo de rutina. Sus documentos están en orden, me dijo después de revisar todo. Usted es completamente competente desde el punto de vista legal. Cualquier intento de declararlo incapaz sin una evaluación psiquiátrica formal sería fraudulento. ¿Y si consiguen esa evaluación? Por eso tenemos que movernos rápido. Una vez que vendamos la casa y modifiquemos el testamento, estará en una posición mucho más fuerte. ¿El tasador ya vino? Ayer, mientras ellos estaban en su cita con el decorador, Tadeo se encargó de todo. El tasador había sido discreto y eficiente. La casa valía más de lo que esperaba. 40 años de pagos hipotecarios y mejoras constantes habían convertido mi modesta propiedad en una inversión considerable. Suficiente para comprarme mi libertad y asegurar mi independencia. Tengo 2 ofertas serias, me había informado Tadeo por teléfono la noche anterior. Una pareja joven que puede cerrar en 10 días, y un inversionista que paga en efectivo pero quiere 3 días para inspeccionar. El inversionista había decidido inmediatamente. Necesito que esto sea rápido. Carmen organizó la venta con una eficiencia militar. Coordinamos las firmas para el jueves siguiente, aprovechando que Mariana había mencionado un viaje con Eduardo para ver muebles en la ciudad vecina. 3 días. Solo necesitaba mantener la fachada 3 días más. El martes, el comprador vino a inspeccionar. Era un hombre de unos 50 años, desarrollador inmobiliario, que veía la propiedad con ojos de negocio. Llegó exactamente cuando Mariana y Eduardo estaban en el banco, gestionando no sabía qué parte de sus planes contra mí. Es una casa sólida, comentó mientras revisaba la estructura. Buen mantenimiento, excelente ubicación. ¿Está seguro del precio? Podría pedirle más. El precio está bien, respondí. Lo que me importaba no era maximizar las ganancias, sino ejecutar la venta antes de que me detuvieran. Tadeo manejó todos los detalles técnicos mientras yo me concentraba en mantener mi actuación. Cada tarde, cuando Mariana llegaba, yo fingía interés en sus planes, asentía cuando me hablaba del hermoso geriátrico, incluso hice algunas preguntas sobre las renovaciones. Papá, me alegra ver que estás más cooperativo, me dijo Mariana el miércoles por la noche. Eduardo ya habló con el director del lugar. Pueden recibirte el lunes próximo. El lunes próximo. Tenían todo cronometrado. Para el lunes, esperaban que yo estuviera encerrado en un asilo mientras ellos tomaban posesión legal de mi casa. Pero para el lunes, yo estaría en mi finca,
con el dinero de la venta en el banco y ellos sin poder hacer absolutamente nada al respecto. ¿El lunes?, pregunté, fingiendo sorpresa. No es muy pronto. Es mejor así, papá. Como arrancar una curita, rápido y sin dolor. Sin dolor. Como si desarraigar a un hombre de su hogar de 40 años pudiera hacerse sin dolor. Como si destruir una vida entera fuera un procedimiento médico menor. El jueves llegó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Mariana y Eduardo se fueron temprano, supuestamente a su excursión de compras. Esperé 30 minutos para asegurarme de que no regresaran por algo olvidado, y luego llamé a Carmen. Todo está listo, me confirmó. El comprador está en mi oficina con su abogado. Cuando usted llegue, podemos cerrar en 1 hora. El trayecto a la oficina de Carmen fue el más largo de mi vida. En mis manos llevaba la maleta con todos mis documentos, y en mi mente, 40 años de recuerdos. Cuando saliera de esa oficina, ya no sería el dueño de la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida. Pero también sería libre. Libre de las manipulaciones de Mariana, libre de las amenazas de Eduardo, libre de vivir en mi propia casa como un prisionero esperando su ejecución. La firma fue sorprendentemente rápida. Una serie de documentos, algunas explicaciones legales que escuché a medias, mi firma repetida decenas de veces. El comprador era profesional y directo, sin preguntas innecesarias sobre mis motivos para vender. Fue un placer hacer negocios con usted, señor Godínez, me dijo cuando terminamos. Cuidaré bien de su casa. Su casa. Ya no era mi casa. Oficialmente, legalmente, ya no me pertenecía. Carmen me acompañó al banco para depositar el cheque. Una cantidad que representaba décadas de trabajo, de sacrificio, de sueños cumplidos. Dinero que había planeado dejar a Mariana, pero que ahora garantizaría mi independencia hasta el final de mis días. ¿Qué sigue?, me preguntó Carmen mientras salíamos del banco. Ahora viene la parte difícil, respondí. Tengo que regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado hasta mañana por la noche. ¿Cuándo piensa decirles? Mañana, cuando vengan con sus papeles del asilo y sus planes finalizados. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que vendieron la piel del oso antes de cazarlo. Carmen sonrió con una expresión que era mitad admiración, mitad preocupación. Señor Godínez, lo que está haciendo es completamente legal, pero va a ser devastador para ellos. ¿Está preparado para las consecuencias? Las consecuencias comenzaron cuando decidieron tratarme como un estorbo que había que eliminar. Yo solo estoy respondiendo en el mismo idioma. Regresé a casa que ya no era mía con una mezcla de triunfo y melancolía. Cada habitación se veía diferente ahora que sabía que era la última vez que la vería como propietario. Pero también se sentía liberadora, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Cuando Mariana y Eduardo regresaron esa noche, cargados de catálogos y muestras, yo estaba sentado tranquilamente en mi sillón, leyendo. ¿Cómo estuvo tu día, papá?, preguntó Mariana, besándome en la frente con esa falsa ternura que ya había aprendido a reconocer. Tranquilo, respondí. Muy productivo. Si hubieran prestado atención, habrían notado la sonrisa en mis labios. Pero estaban demasiado ocupados celebrando internamente su victoria anticipada como para darse cuenta de que el juego había cambiado completamente. Eduardo extendió planos y muestras sobre la mesa. Mira esto, don Oscar. Ya tenemos las ideas definitivas para la renovación. Va a quedar espectacular. Miraba los planos de lo que querían hacer con mi antigua casa, y no sentía nostalgia. Sentía una satisfacción fría y calculada. Todos esos planes, todas esas mediciones, todas esas conversaciones con contratistas, habían sido completamente inútiles. Se ve muy bien, comenté con sinceridad. Van a llevarse una gran sorpresa. ¿Sorpresa?, preguntó Eduardo. Cuando vean el resultado final, aclaré, aunque mi mente estaba pensando en una sorpresa completamente diferente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo tenía el control. Mañana sería el día del ajuste de cuentas, y estaba listo. La guerra estaba por terminar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. El viernes llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar lo que estaba por suceder. Mariana y Eduardo aparecieron más temprano que nunca, cargando carpetas, documentos y una energía nerviosa que delataba que este era el día que habían estado esperando. Papá, tenemos buenas noticias, anunció Mariana con esa sonrisa falsa que ya había perfeccionado. Todo está listo para tu mudanza al geriátrico. Eduardo logró acelerar los trámites.
Eduardo se sentó frente a mí con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia. Abrió su carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa de centro. Don Oscar, necesitamos que firme estos papeles. Son los formularios de ingreso al centro de cuidados, la transferencia temporal de la administración de sus bienes, y algunos documentos legales de rutina. Transferencia temporal. Como si hubiera algo temporal en sus planes. Como si alguna vez tuvieran la intención de devolverme el control de mi vida. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mariana intercambió una mirada con Eduardo, y luego me habló con el tono condescendiente que usa una madre con un niño malcriado. Papá, ya hablamos de esto. Es lo mejor para ti. Además, ya no tienes opción real. Eduardo habló con el abogado, y con la evaluación psiquiátrica que conseguimos, podemos proceder con o sin tu cooperación. ¿Qué evaluación psiquiátrica?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Eduardo sonrió con esa suficiencia que había llegado a odiar. El doctor Martínez ya revisó tu caso basándose en los reportes de comportamiento errático que hemos documentado. Episodios de confusión, pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones racionales. Reportes de comportamiento errático. Habían estado documentando supuestos episodios de demencia, construyendo un expediente falso para respaldar su plan. La meticulosidad de su traición era casi admirable en su crueldad. Entiendo, dije, levantándome lentamente de mi sillón. Entonces ya tienen todo decidido. Sí, papá. Es por tu propio bien. Y supongo que también ya decidieron qué hacer con mi casa. Bueno, dijo Mariana, con un toque de incomodidad en su voz, necesitamos venderla para pagar tus cuidados. Es una casa muy grande y cara de mantener. Ya tienen comprador. Eduardo se inclinó hacia adelante, claramente orgulloso de su eficiencia. De hecho, sí. Tenemos una oferta excelente. Una familia joven que está dispuesta a pagar el precio completo. Qué conveniente, comenté, caminando hacia la ventana. Todo tan bien planificado, tan perfectamente coordinado. Papá, sé que es difícil, pero... Mariana, la interrumpí, girándome para enfrentarla. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso con...? Tu madre y yo nos turnamos para cuidarte día y noche durante 2 semanas. No dormimos, no comimos bien, no pensamos en nada más que en asegurarnos de que te recuperaras. Papá, eso fue hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando cumpliste 15 años? Trabajé turnos dobles durante 3 meses para pagarte la fiesta que querías. Tu madre cosió tu vestido a mano porque no podíamos pagar uno de la tienda. Eduardo se removió incómodo en su asiento. Don Oscar, no entiendo a dónde quiere llegar. ¿Recuerdas cuando te casaste con tu primer esposo? El que te abandonó después de 2 años. ¿Quién te consoló? ¿Quién te ayudó con los gastos del divorcio? ¿Quién te dijo que siempre tendrías un hogar aquí? Papá, esto no es relevante ahora. Las circunstancias han cambiado. Tienes razón, dije, sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. Las circunstancias han cambiado mucho. Caminé hacia el estudio y regresé con una carpeta que había preparado la noche anterior. La coloqué sobre la mesa, al lado de sus documentos. Yo también tengo algunos papeles que necesito mostrarles. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la escritura de venta de esta casa, firmada ayer por la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué significa esto?, tartamudeó Eduardo. Significa que vendí la casa. Oficialmente, legalmente, irrevocablemente. Ya no es mía. Mariana arrebató el documento de mis manos, sus ojos escaneando frenéticamente las páginas. Esto no puede ser real. Tú no puedes vender sin consultarnos. ¿Consultarles? Me reí, y fue una risa sin humor alguno. ¿Cómo ustedes me consultaron antes de planear internarme? ¿Cómo me consultaron antes de contactar al geriátrico? ¿Cómo me consultaron antes de conseguir una evaluación psiquiátrica fraudulenta? Eduardo se puso de pie bruscamente. Esto es ilegal. Un hombre con deterioro mental no puede hacer transacciones de esta magnitud. Saqué el segundo documento de mi carpeta. Esta es una evaluación psiquiátrica independiente, realizada por la doctora Carmen Herrera ayer por la mañana. Declara que estoy en pleno uso de mis facultades mentales.
La cara de Eduardo pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Pero el doctor Martínez dijo. El doctor Martínez nunca me examinó. Basó su evaluación en reportes falsos que ustedes fabricaron. Eso se llama fraude, Eduardo. Mariana todavía miraba los papeles, como si pudiera cambiar lo que decían con la fuerza de su voluntad. Papá, esto es una locura. ¿Vendiste nuestra casa? La casa donde crecí. Vendí mi casa. La casa que yo pagué durante 40 años. La casa donde tu madre y yo construimos una familia. Tú decidiste que ya no era bienvenido aquí, así que decidí irme. ¿Pero a dónde vas a ir?, gritó Mariana, finalmente perdiendo la compostura. Saqué el tercer documento. A la finca que heredé de mi hermano Roberto. La misma finca de la que nunca te hablé porque pensé que no te interesaría mi propiedad insignificante, punto. Eduardo tomó el documento con manos temblorosas. Esto arruina todo. ¿Todo qué, Eduardo? ¿Sus planes de robarme mi patrimonio? ¿Sus planes de encerrarme para poder disponer de mis bienes? No es robo, gritó Mariana. Somos familia. Lo que es tuyo debería ser nuestro. Familia. La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Una familia planea internar a su padre en contra de su voluntad? ¿Una familia fabrica evidencia de demencia? ¿Una familia celebra en secreto mientras planea destruir a uno de los suyos? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la conversación que habían tenido 3 días antes, cuando pensaban que yo estaba durmiendo. Sus voces llenaron la habitación, hablando sobre acelerar el proceso, sobre el viejo que ya no protesta tanto, sobre las ofertas por la casa. Mariana se dejó caer en el sofá como si hubiera recibido un golpe físico. Nos grabaste. Documenté su conspiración. Tal como ustedes documentaron mi supuesto deterioro mental. Eduardo comenzó a caminar en círculos, claramente desesperado. Podemos impugnar la venta. Podemos alegar que estabas bajo coerción. Saqué el último documento de mi carpeta. Este es mi nuevo testamento, firmado ayer por la tarde frente a 3 testigos y un notario público. Cada peso de mi patrimonio va a fundaciones benéficas. Mariana, oficialmente, ya no eres mi heredera. El grito que salió de Mariana fue primitivo, animal. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Esa herencia me pertenece. ¿Te pertenece? ¿Por qué? ¿Por planear robarla? ¿Por tratar de internarme? ¿Por considerar a tu padre como un obstáculo que había que remover? Eduardo se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado. Vamos a impugnar todo. Vamos a demostrar que esto fue hecho bajo coerción mental. Adelante, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tengo grabaciones de todas sus conversaciones, documentación de sus planes fraudulentos, y testimonios de testigos respetables. También tengo los servicios de la mejor abogada de la ciudad, que está muy interesada en procesar a personas que intentan estafar a ancianos. La amenaza legal los detuvo en seco. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, ellos eran los que se veían acorralados. Papá, dijo Mariana, y por primera vez en semanas su voz sonaba genuinamente vulnerable, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No, Mariana. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas traiciones son permanentes. Caminé hacia la puerta y la abrí. Tienen 1 hora para sacar sus cosas de mi casa. Después de eso, los nuevos dueños tomarán posesión. Se fueron en silencio, cargando sus carpetas inútiles y sus planes arruinados. Mariana se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Esto te va a hacer daño a ti también, dijo. Vas a estar solo. Ya estaba solo, respondí. Al menos ahora es por elección propia. Cuando se fueron, me senté en mi sillón por última vez y miré alrededor de la casa que había sido mi hogar durante 40 años. En unas horas, ya no sería mía. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Yo no era más un rehén. Yo era el dueño de mi destino. La mudanza a la finca de Roberto fue sorprendentemente liberadora. Tadeo me ayudó a cargar mis pocas pertenencias importantes en su camioneta, las fotos de Elena, algunos libros queridos, la vajilla de porcelana, y las herramientas de jardinería que había logrado rescatar antes de que Mariana las donara. El viaje de 2 horas hacia las afueras fue como atravesar una frontera invisible entre mi vida anterior y algo completamente nuevo. Con cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad,
Sentía como si me quitara capas de una armadura que había estado cargando sin darme cuenta. ¿Estás seguro de esto, compadre?, me preguntó Tadeo mientras manejaba por el camino de tierra que llevaba a la propiedad. Vas a estar bastante aislado aquí. Tadeo, le respondí, mirando los campos verdes que se extendían a ambos lados del camino. He pasado las últimas semanas sintiendo como prisionero en mi propia casa. Este aislamiento se siente como libertad. La finca era más hermosa de lo que recordaba. Roberto la había mantenido en excelente estado antes de morir. La casa era pequeña pero sólida, con 2 habitaciones, una cocina funcional y una sala con ventanas grandes que daban al campo. Tenía electricidad, agua corriente, y hasta internet que Roberto había instalado para sus últimos años. Lo más importante era el silencio. Un silencio real, no el silencio tenso de una casa invadida por extraños con malas intenciones. Este era el silencio de la paz, del viento entre los árboles, de los pájaros cantando sin prisa. La casa está en mejor estado del que esperaba, comentó Tadeo mientras revisábamos las instalaciones. Roberto era un buen mantenedor. Siempre lo fue. Incluso de niños, él era el que reparaba nuestros juguetes cuando se rompían. Esa primera noche en la finca dormí 10 horas seguidas, algo que no había logrado en meses. Desperté con el sol, sin alarmas, sin la ansiedad de preguntarme qué humillación me esperaría ese día. Solo el canto de los pájaros y la luz dorada del amanecer entrando por mi ventana. Establecí una rutina simple pero satisfactoria. Desayunaba en la pequeña terraza que daba al jardín trasero, donde Roberto había plantado frutales que ahora estaban en su esplendor. Después caminaba por la propiedad, explorando cada rincón, redescubriendo la conexión con la tierra que había perdido viviendo en la ciudad. La soledad que Mariana había usado como amenaza resultó ser mi mayor regalo. Por primera vez en décadas, no tenía que responder a nadie, no tenía que justificar mis decisiones, no tenía que caminar en puntas de pie en mi propio hogar. Era libre de hacer ruido, de escuchar música, de cocinar lo que quisiera cuando quisiera. Carmen, mi vecina más cercana que vivía a 1 kilómetro de distancia, resultó ser una mujer encantadora de 65 años que había enviudado recientemente. Nos conocimos cuando vino a presentarse con un pastel de bienvenida. Conocí a Roberto, me dijo mientras tomábamos café en mi terraza. Era un buen hombre. Me alegra saber que la propiedad se quedó en la familia. ¿Familia?, pensé con ironía. La verdadera familia me había traicionado, pero esta mujer extraña me trataba con más respeto y calidez de los que había recibido de mi propia hija en meses. Carmen se convirtió en una visita regular. A veces venía por las tardes a tomar té y conversar sobre libros, porque resultó que ambos éramos lectores ávidos. Otras veces me invitaba a su casa para cenar, diciendo que cocinar para una persona no tenía gracia. ¿No tienes familia cerca?, me preguntó una tarde mientras paseábamos por su jardín. Tengo una hija, respondí después de un momento. Pero descubrimos que somos personas muy diferentes. Carmen asintió con sabiduría. A veces las diferencias se pueden arreglar, y a veces es mejor mantener distancia. Solo tú sabes cuál es el caso. No le conté los detalles de lo que había pasado, pero su presencia me recordó que la compañía genuina existe, que no toda relación humana tiene que ser una lucha de poder o una manipulación encubierta. 3 semanas después de mudarme, Tadeo vino a visitarme con noticias. Mariana y Eduardo intentaron impugnar la venta, me informó mientras almorzábamos en la terraza. Pero Carmen Herrera los destruyó legalmente. Sus abogados les recomendaron que se retiraran del caso. ¿Y el geriátrico? Cancelaron la reserva. Al parecer, cuando se dieron cuenta de que no ibas a aparecer con una cuenta bancaria llena, perdieron el interés en tu cuidado, punto. Me reí, y fue una risa genuina por primera vez en mucho tiempo. ¡Qué coincidencia! También me enteré de que Eduardo dejó a Mariana. Aparentemente, sin la perspectiva de una herencia inmediata, su amor no era tan fuerte como parecía. Esa noticia me golpeó de manera inesperada. No sentí satisfacción por la desgracia de Mariana, sino una tristeza profunda por la hija que había perdido en algún momento del camino. La niña que había criado con tanto amor se había convertido en una mujer capaz de elegir a un hombre que la abandonaría en cuanto sus planes no funcionaran. ¿Crees que alguna vez se dará cuenta de lo que hizo?, le pregunté a Tadeo. No lo sé, compadre. Algunas personas necesitan perder todo antes de entender el valor de lo que tenían. Esa tarde, después de que Tadeo se fue, me senté en la terraza y pensé en Elena. Por primera vez desde su muerte, pude recordarla sin dolor, solo con gratitud por los años que habíamos compartido. En la tranquilidad de la finca,
Sus recuerdos no se sentían como fantasmas que me atormentaban, sino como compañía cálida que me acompañaba. Comencé a escribir. Primero solo pensamientos sueltos en un cuaderno viejo que encontré en el estudio de Roberto. Luego historias más largas sobre mi vida con Elena, sobre los primeros años de Mariana, sobre los errores que tal vez había cometido como padre. Carmen leyó algunas de mis historias y me animó a continuar. Tienes una voz interesante, me dijo. Deberías considerar escribir algo más formal. A mi edad. Especialmente a tu edad. Tienes perspectiva, experiencia y claridad. Esas son las herramientas más importantes de un escritor. La idea me intrigó. Nunca me había visto como escritor, pero descubrí que tenía mucho que decir. Historias sobre el amor, sobre la traición, sobre la dignidad, sobre empezar de nuevo cuando todo parece perdido. Un mes después de mudarme, recibí mi primera llamada de Mariana desde el día del confronto. Su voz sonaba pequeña, vulnerable. Papá, ¿podemos hablar? Estamos hablando, respondí, sin emoción en mi voz. Eduardo me dejó. El apartamento que íbamos a alquilar se cayó. No tengo trabajo estable. Esperé que continuara, pero no dije nada. Cometí errores, admitió finalmente. Grandes errores. Pero eres mi padre. Somos familia. Mariana, dije después de un largo silencio, cuando planificaste internarme contra mi voluntad, cuando fabricaste evidencia de demencia, cuando conspiraste para robar mi casa, rompiste algo que no se puede reparar con una disculpa. Pero necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento. La diferencia es a quien le pedimos esa ayuda, y cómo tratamos a las personas que nos han dado todo. Colgué el teléfono y no me sentí cruel. Me sentí libre. Libre de la culpa, libre de las manipulaciones, libre de la idea de que ser familia justifica cualquier comportamiento. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo un cielo lleno de estrellas que no podía ver desde la ciudad, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido. Y esa diferencia lo cambiaba todo. La dignidad que había recuperado, la paz que había encontrado, la libertad que había conquistado, valían más que cualquier casa, cualquier herencia, cualquier relación basada en el interés. Estaba empezando de nuevo a los 70 años, y se sentía como la mayor victoria de mi vida. Han pasado 6 meses desde que dejé atrás mi vida anterior, y mientras escribo estas palabras en la terraza de mi pequeña finca, puedo decir con certeza que nunca había sido tan feliz como lo soy ahora. El sol de la tarde pinta los campos de dorado, y el aire huele a tierra húmeda y flores silvestres que Elena habría adorado. Carmen acaba de irse después de ayudarme a cosechar los tomates del huerto que planté en primavera. Sus manos, manchadas de tierra como las mías, trabajaron junto a mí con esa complicidad silenciosa que solo nace entre personas que entienden el valor de las cosas simples. Nos hemos vuelto inseparables, no por necesidad o conveniencia, sino por elección genuina. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó esta mañana mientras desayunábamos juntos, como hacemos todos los domingos. ¿De recuperar mi dignidad? ¿De elegir mi libertad? Jamás, le respondí, y era la verdad absoluta. La vida me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor genuino y la lealtad mutua. Mariana llevaba mi apellido y mis genes, pero Carmen, que no comparte conmigo nada más que café y conversaciones, me trata con la ternura que una verdadera hija debería mostrar. He aprendido a cocinar platos que Elena nunca preparaba, he leído libros que siempre posponía, he caminado senderos que nunca había explorado. A los 70 años, descubrí que la vida no termina cuando los hijos crecen o cuando la pareja se va, simplemente cambia de forma, y puede ser igual de hermosa si uno tiene el coraje de empezar de nuevo. Mi rutina ahora es completamente mía. Despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando una alarma me lo exige. Como cuando tengo hambre, no cuando alguien más decide que es hora de comer. Leo hasta tarde si un libro me atrapa, camino por el campo cuando necesito pensar, escribo cuando las palabras fluyen sin forzarlas. El libro que estoy escribiendo sobre mi experiencia ya tiene 200 páginas. Carmen dice que podría publicarlo, que otras personas en situaciones similares podrían beneficiarse de mi historia. Tal vez lo haga. Ya no me importa lo que otros piensen de mis decisiones, solo me importa que sean decisiones honestas y valientes. Tadeo viene a visitarme cada 15 días, siempre trayendo noticias del mundo que dejé atrás. La última vez me contó que Mariana había conseguido trabajo en una oficina, que vivía en un apartamento pequeño en el centro, que parecía haber madurado después de perder todo lo que daba por garantizado.
¿Quieres que le dé tu dirección?, me preguntó. Tal vez está lista para una conversación real. No, respondí sin dudar. Si algún día está verdaderamente arrepentida, si algún día entiende realmente lo que hizo, encontrará la manera de contactarme. Pero no voy a hacer fácil lo que debería ser difícil. Porque he aprendido que el perdón no es algo que se regala automáticamente por ser familia. El perdón se gana con acciones, con tiempo, con una transformación genuina que demuestre que la persona entiende la magnitud de su traición. Los domingos por la mañana, Carmen y yo vamos al mercado del pueblo cercano. Caminamos entre los puestos de frutas y verduras, saludamos a los vendedores que ya nos conocen, compramos solo lo que necesitamos para la semana. Es una rutina simple, pero está llena de una paz que nunca encontré en los centros comerciales ruidosos de la ciudad. Por las tardes, cuando el calor afloja, trabajo en el jardín que estoy creando en honor a Elena. No es una réplica del que ella tenía, es algo nuevo, con plantas que ella nunca cultivó pero que sé que le habrían gustado. Cada flor que planto es una forma de mantenerla cerca sin aferrarme al pasado. Carmen a veces me ayuda con el jardín, y en esos momentos me doy cuenta de que la vida me dio una segunda oportunidad de compañía. No es el amor apasionado que tuve con Elena, es algo más tranquilo, más sabio, construido sobre la base de dos personas que han vivido lo suficiente para saber que es realmente importante. He descubierto que la soledad y estar solo son cosas completamente diferentes. Durante mis últimos meses en la ciudad, estaba rodeado de personas pero me sentía profundamente solo. Aquí, en mi finca, paso horas sin hablar con nadie, pero nunca me siento solo. La diferencia está en elegir tu propia compañía versus tener que soportar la compañía que te imponen. Las noches son especialmente hermosas aquí. Sin la contaminación lumínica de la ciudad, puedo ver las estrellas con una claridad que había olvidado que existía. A veces me quedo en la terraza hasta muy tarde, simplemente mirando el cielo y pensando en el camino que me trajo hasta aquí. No fue el camino que planeé. A los 65 años, cuando me jubilé, imaginé que viviría mis últimos años en la casa familiar, rodeado de nietos, cuidando el jardín de Elena, envejeciendo gradualmente en el lugar donde había sido feliz. Nunca imaginé que tendría que luchar por mi dignidad contra mi propia hija. Pero tal vez ese era exactamente el camino que necesitaba recorrer. Tal vez necesitaba perder todo lo que creía importante para descubrir que era realmente esencial. Tal vez necesitaba que me traicionaran para aprender a valorar la lealtad genuina. Tal vez necesitaba que me trataran como inútil para redescubrir mi propia fuerza. El dinero de la venta de la casa está seguro en el banco, generando intereses modestos pero suficientes para mantener mi estilo de vida simple. No necesito mucho: comida sencilla, libros para leer, semillas para plantar, gasolina para las visitas ocasionales al pueblo. La abundancia, he descubierto, no se mide en la cantidad de cosas que posees, sino en la cantidad de cosas que no necesitas. Mi testamento sigue siendo el mismo: todo irá a fundaciones benéficas cuando yo muera. Mariana tomó su decisión cuando eligió verme como un obstáculo en lugar de como su padre. Yo tomé la mía cuando decidí que la dignidad vale más que la sangre. Si ella algún día aparece en mi puerta, arrepentida de verdad, dispuesta a reconocer completamente lo que hizo y por qué estuvo mal, tal vez podamos tener una conversación. Pero no será sobre herencias ni propiedades. Será sobre respeto, sobre amor real, sobre lo que significa ser familia de verdad. Mientras tanto, vivo cada día como un regalo que me di a mí mismo. El regalo de la libertad, de la dignidad, de la paz que viene cuando uno deja de luchar batallas que no vale la pena ganar. A veces, cuando el viento sopla entre los árboles que Roberto plantó años atrás, escucho como un susurro que me dice que hice lo correcto, que Elena estaría orgullosa de cómo defendí nuestra memoria, que Roberto estaría contento de que su finca le diera refugio a su hermano cuando más lo necesitaba. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín de Elena, Carmen me dijo algo que se me quedó grabado: Oscar, creo que tú no empezaste una nueva vida. Creo que finalmente encontraste la vida que siempre debiste tener. Tal vez tiene razón. Tal vez todos estos años estuve viviendo la vida que otros esperaban que viviera, y solo ahora, a los 70 años, estoy viviendo la vida que realmente quiero. El sol se está poniendo mientras escribo estas últimas líneas. Los campos se ven dorados bajo la luz del atardecer, y el aire se llena del perfume de las flores nocturnas que están comenzando a abrirse. Carmen vendrá mañana para ayudarme a preparar conservas con las frutas del huerto, y después leeremos juntos en la terraza hasta que las estrellas aparezcan. Es una vida simple, pero es completamente mía. Y cuando el sol se puso sobre los campos de mi nueva vida, me di cuenta de algo que nunca había entendido completamente antes.
Nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, y nunca es tarde para descubrir que la verdadera familia está formada por las personas que te aman tal como eres, no por las que te aman por lo que puedes darles. Al final, la mejor venganza no fue hacerles daño a ellos. Fue encontrar mi propia felicidad.